hemos sido varios los investigadores que hemos estado trabajando en este equipo. Y bueno, el proyecto en realidad ha tomado algún tiempo, en realidad atendimos a la convocatoria del 2013 de un programa que tiene la universidad para financiar proyectos de investigación. Y bueno, efectivamente el tema es muy interesante, y dentro de ese tema que es tan complejo, nosotros lo que nos propusimos fue concentrarnos en un asunto mucho más particular, que nos pareció importante, interesante, el de las dinámicas de los mercados inmobiliarios, ¿no? Y tratar de ver, bueno, cuáles eran sus efectos, los efectos de esta dinámica dentro de lo que es el contexto metropolitano, pero sobre todo en las condiciones de vida, tal vez no tan específicamente en eso, pero digamos abordando un poco el tema de la exclusión residencial sobre todo. Que es un tema básico. Antes de empezar a ver los resultados del proyecto, que creo que son sumamente importantes para la región en general, empezaremos por la más básico, el área metropolitana de Cochabamba. Estábamos diciendo que también es producto de este proceso de autonomías instaurado en el 2009 con la Constitución, posteriormente con la ley Andrés Ibáñez, y que estamos justamente en un proceso de consolidación. Ya existe una región metropolitana. ¿Qué significa esa región metropolitana? ¿Qué áreas incluye? ¿Qué municipios? A ver, contanos un poco sobre el tema. Sí, bueno, este es un tema que en realidad hemos venido trabajándolo desde hace bastante tiempo, y me llama mucho la atención que, digamos, yo diría que hay como dos procesos, ¿no? Un proceso, por un lado, más bien legal, ¿no? Por el lado de cómo dentro de nuestras leyes, dentro de la legislación boliviana, se va reconociendo, por una parte, la existencia de espacios con ciertas características que requieren, digamos, de ciertas capacidades en términos de gestión, de planificación, etcétera, y por otra parte, cómo se van finalmente sancionando, se van creando las leyes, los reglamentos, las normas, y poco a poco se va avanzando en la consolidación de lo que es estas entidades regionales como digamos, personas jurídicas o qué sé yo, ¿no? Entidades de gestión, Ajá, sobre todo. entidades de gestión, etcétera. Y particularmente en el caso de las áreas metropolitanas, ¿no? Donde efectivamente en el caso de Cochabamba se ha hecho muchos avances. De hecho, ya existe un comité metropolitano, ¿no? Entonces, se ha avanzado bastante, sobre todo en acuerdos, ¿no? A nivel de autoridades municipales, a nivel de la participación de la gobernación sobre lo que se debería hacer, lo que se requiere hacer. Pero por otro lado, en realidad este proceso de metropolización, ni hablar del de regionalización, pero sobre todo del de metropolización, en realidad es algo que se ha venido dando, independientemente de que existan o no existan regulaciones o qué sé yo, ¿no? Entonces, esto es algo que se ha venido dando históricamente en Cochabamba, en el Valle Central y Valle Bajo también de Cochabamba, de tal suerte que lo que ahora se tiene es pues un continuo urbano bastante amplio, muy grande, muy importante, no solamente en términos regionales, sino en términos nacionales, ¿verdad? Entonces, esta realidad es así, digamos, visible por todos nosotros, todos los días, ¿no? Tenemos una continuidad urbana que va desde Sacaba, Cochabamba, Colcapirua, Tiquipaya, Villacoyo, Vinto y hasta Sipesipe, ¿no? Entonces, digamos que hay muchos procesos ahí que van más allá de lo que incluso en algún momento en la academia se creía, ¿no? Que metropolización era solamente una ciudad grande. No es solamente eso, ya se ha visto, ya se tiene en claro que hay algo más, ¿no? Es esa complejidad que adquieren las ciudades modernas, y además, tal vez ya en términos más sociológicos valdría la pena mencionar también el hecho de que dentro de la metropolización está este carácter de anonimato que adquieren las personas, ¿no? De que pueden ser quienes quieren ser, independientemente de sus orígenes y según el contexto en el que están. Por ejemplo, ¿no? Soy uno, en tanto estoy en este lugar, o me comporto de esta manera, o tengo estas oportunidades, o hago estas cosas. Entonces, el área metropolitana de Cochabamba en realidad nos da, es una realidad bastante compleja que nos ha tocado vivir hoy por hoy, ¿no? Una realidad más compleja aún, tomando en cuenta que, como tú has dicho, es más allá de la parte jurídica, es la gente.
Son las dinámicas poblacionales, los movimientos poblacionales los que han hecho a esta nueva región que se está constituyendo. Y en ese sentido yo creo que las dimensiones que hay que tomar en cuenta son mucho más complejas también, pues no solamente es bueno aquí, y es un proceso bastante poco planificado, tengo entendido que se ha hecho, o ha habido algún tipo de planificación ya mucho más anterior al surgimiento de la idea de región. Es decir, a lo que yo me voy es, en esta dinámica que ha adquirido desde abajo, yo no diría tanto desde arriba, la construcción de la región metropolitana, hay una cantidad de dimensiones que complejizan más la realidad y que no sé si estaban previstos, si había algún tipo de previsión previa al tema. Claro, no, es difícil decir, ¿no? Porque, digamos, tratando de hacer más o menos un juicio ecuánime, yo creo que sí existieron algunas iniciativas, muy incipientes por ahí, pero sí existieron algunas, no solamente personas, sino también iniciativas que desde hace ya bastante tiempo estuvieron sugiriendo, estuvieron trabajando en ese sentido. Por supuesto que el avance de las normas y la institucionalidad no acompaña, digamos, pero sí se propusieron algunas cosas, advirtieron sobre todo los problemas que se podrían tener hoy y todavía en el futuro, ¿verdad? Entonces, pero claro, a pesar de todo lo que se pudo haber pensado, lo que se pudo haber previsto, la realidad nos ha sobrepasado, ¿no? Hay muchos problemas que tienen que ver, no solamente con el vivir en el área metropolitana, y entre los más específicos con el planificar, el hacer gestión en una zona como esta, que tiene que ver con temas que ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Por ejemplo, el del manejo de la basura, ¿no? Los residuos sólidos o los residuos en general, tratamiento de aguas, están las cuestiones como de transporte, ¿no? O sea, ya es algo que escapa a cada municipio, es algo que se debería pensar en términos generales. Y el otro problema que de hecho ahorita lo estamos viviendo, sufriendo en carne propia, pues es el asunto del agua, ¿no? Digamos, tiene realmente muchas aristas este asunto, ¿no? Por una parte esa cuestión bien urgente, ¿no? Que se acompaña además del problema del cambio climático, es finalmente una cuestión mundial, ¿no? Sí. Planetaria que estamos viviendo. Entonces, pero dentro de todo eso, digamos, no se pudo hacer. Ya no vamos a culpar a nadie, no tiene mucho sentido, porque en general los cochabambinos o nuestra sociedad no pudo realmente hacer nada para resolver el problema, y ahora es que tenemos un problema mucho más complejo, nos va a costar más todavía resolverlo, pero no hay vuelta atrás, o sea, tampoco podemos esquivar, tenemos que hacer eso, enfrentar ese problema, encontrar maneras de resolverlo, pero además lo otro es que tiene que hacerse esto de manera conjunta, ¿no? O sea, ya no es nada más mi barrio, mi ciudad, sino es una cosa mucho más amplia. Regional, pero también departamental e incluso nacional. Pero ahí hay un tema, y ahí quiero ya empezar a entrar al tema que ustedes han trabajado, que es el del mercado inmobiliario, que me parece importante, ¿no? Es decir, ya no es culpa de nadie, pero ha habido, si bien habían resabios de planificación, algunas ideas, ha habido un problema de gestión muy grande. Tal vez el mercado inmobiliario y la movilización de la gente ha ido demasiado rápido para la gestión, o es que la gente no ha sido, es decir, los que gobernaban no han sido suficientemente previsores como para decir, bueno, aquí va a haber un problema tan grande como el del agua, de la basura, etcétera, etcétera, etcétera. Son varias cosas, es en parte lo que tú mencionas, ¿no? Este asunto de que, para empezar, los mecanismos que tenemos ahora para gestionar, por ejemplo, la cuestión del catastro, ¿no? Son realmente, no puedo decir obsoletos porque no quiero molestar a muchos por ahí, pero nada más yo he escuchado por ahí el dato de que, por ejemplo, en Suecia, en países como Suecia, no había un solo lugar del territorio nacional que no estuviese registrado, pero allá por 1700, o sea, nos llevan, pero... Bueno, no quiero caer en esas comparaciones tampoco. Sí, porque en Suecia registran hasta los árboles, ¿te imaginas? Claro, entonces... pienso que nos está faltando mucho por hacer en esos temas, ¿no? Pero también es cierto lo otro, ¿no? Aunque algunas voces por ahí plantearon esta idea de que, claro, se iba a tener un crecimiento por una expansión urbana tan grande como la que ahora se tiene, los mecanismos de gestión tampoco se ajustaron, no se adecuaron. Y entonces, ¿qué pasa cuando no hay esta previsión, cuando no se prevén este tipo de procesos? Bueno, la gente trata de resolver esto como pueda. Y una de las maneras que se ha encontrado, bueno, en realidad esto es también parte de los hallazgos es parte de lo que hemos trabajado en este proyecto de investigación. El mercado inmobiliario en el área metropolitana es muy heterogéneo.
O sea, no es un solo mercado, hay diferentes tipos, es un mercado muy segmentado, ¿no? Por una parte tenemos un mercado que es más o menos formal, ¿no? Que se maneja así, pues con todos los documentos al día, en el marco de todas las legislaciones, derechos reales, etcétera, todo etcétera, legal. claro. Pero hay otro segmento que es muy informal, que tiene que ver con avasallamientos, loteadores, tiene que ver con asentamientos muy precarios, etcétera. Pero también lo que hemos visto es que, y eso tal vez no hemos ahondado mucho más, pero sí hay esta idea de que no son dos mercados que estén totalmente separados, sino que hay procesos de transición. O sea, cómo es que, digamos, un área que ha sido previamente loteado o avasallado, que sé yo, digamos, siempre hubo algún problema legal, por ejemplo, ¿cómo es que esto se resuelve? ¿Cómo? Pero logra resolverse y ya tenemos un área, se regulariza, se vuelve formal, ya sea por presión social, ya sea por otros medios, en fin. Por interés políticos en muchos casos, yo creo que... Claro, económicos, de todo tipo, la verdad. El asunto es que también llega a formalizarse y entonces hay, o sea, en realidad han estado funcionando un conjunto de mercados muy segmentados, de alguna manera vinculados entre sí, pero que de todas maneras no han ofrecido soluciones reales para la población. O sea, han sido simplemente soluciones ad hoc, ni siquiera se puede decir que sean soluciones, ¿no? Son respuestas que nos ofrece el mercado y que de alguna manera nos da la impresión de que satisface nuestras necesidades de vivienda en este caso, ¿no? Pero que en realidad está generando, está consolidando toda una estructura de desigualdad social, porque algunos son los que logran acceder a una vivienda con todas las condiciones, digamos, en óptimas condiciones, pero la gran mayoría no. La gran mayoría en realidad tiene que esforzarse mucho porque su vivienda o qué sé yo, el bien inmueble que consigue pueda pasar todavía por un proceso de mejoramiento, pero a través de años, de décadas, ¿no? Estamos hablando no solamente de la calidad constructiva de la vivienda, sino también de la situación legal o de los mismos servicios a los que acceden. Sobre todo de los servicios. Ahora ahí creo que hay una dinámica más rápida, ¿no? Porque hay un movimiento, justamente nuevamente la gente se moviliza más que el Estado, que los funcionarios públicos, y lo que, bueno, he visto, pero desde otro tema, es que se movilizan justamente por servicios. Entonces se abre el barrio y son los dirigentes, las mujeres en muchos casos, las que van movilizando para tener los servicios y así van regularizando, o cómo funciona. Sí, o sea, es también cierto esto, ¿no? Digamos, sobre esa parte no me tocó tanto a mí trabajarla, pero en el equipo de trabajo hemos estado hablando sobre estos temas y efectivamente, digamos, tradicionalmente la manera en la cual los problemas legales o de cualquier otro tipo que pudiera tener un bien inmueble se resolvían de cierta manera, ¿no? Pero con el paso del tiempo se ha visto, no sé si ya es parte de la cultura nuestra, digamos, de que bloquean una calle, haciendo una marcha, protestando, etcétera. Bueno, se logran obtener cosas, ¿no? Los vecinos, por ejemplo, del Botadero de Caracara, pues también han logrado muchas cosas de esa manera. Los vecinos de algún barrio logran obtener planimetrías de esa manera y los vecinos de otro barrio obtienen, bueno, pero digamos, no quiero decir, y en realidad no pensamos que esa debería ser la manera en la cual se deben obtener estas mejoras, ¿verdad? O sea, debería ser de otra manera, deberíamos contar con un equipo técnico en el gobierno, en los gobiernos municipales que puedan detectar e identificar estas necesidades e ir respondiendo a estas necesidades. Pero respondiendo de manera integral, porque si no ahí resuelves un problema y ahí está el tema del agua. ¿Cómo resuelve el tema del agua? Resuelves el tema del Caracas y ahí está el tema de la basura. ¿Cómo resuelvo el tema de la basura? Es decir, hay muchos problemas, pero hay uno de los problemas que tú has mencionado hace un rato, que yo creo que, bueno, tú creo que justamente ese es un poco el centro de tu investigación y que es importante. Tú dices crecimiento del mercado inmobiliario que ha dado lugar debido a esta conexión entre asentamientos ilegales, mercado informal, formalizado en muchos casos, etcétera, da lugar a un proceso de exclusión social muy grande y que se visibiliza en la parte física de lo que es la área metropolitana de Cochabamba. Empezaremos por lo más básico. ¿Cómo tú estás definiendo ese proceso de exclusión social, de desigualdad? ¿Es lo mismo? ¿Cómo estás trabajando tú el tema? No, bueno, a ver, uno de los aspectos que a cualquiera llamaría la atención cuando
si viniera a visitar, por ejemplo, Cochabamba, serían, como en toda ciudad latinoamericana, sobre todo, las desigualdades que existen, ¿verdad? Y ya más específicamente desigualdades en términos del precio, por ejemplo, por metro cuadrado, de los predios o de las mismas casas, ¿no? Hay una disparidad de precios, pero impresionante. Hay lugares que cuestan como si uno viviera, no sé, en Miami, o ya no quiero exagerar, pero más o menos así. Entonces, ¿cómo es que se ha llegado a eso, digamos, no? Hay mucho esta lógica especulativa, ¿no? Mucha de esta lógica especulativa, que en realidad es una cuestión más bien, una estrategia que tradicionalmente la sociedad cochabambina ha adoptado para este tipo de cosas, ¿no? Con esto de la especulación, bueno, lo que pasa es que gana el que tiene más información, uno. El que tiene más capital, tiene más posibilidades para ir y jugar, puede, digamos, tener alternativas, ¿no? Entonces, ese tipo de gente son los que, digamos, resultan, no sé si decir más beneficiosos, pero se mueven mejor dentro de ese mercado. En el otro extremo, uno tiene una situación donde el costo de los predios es pues, bajísimo, pero también estamos hablando de que están, por un lado, muy, muy lejos. La calidad ambiental de esos terrenos también es muy, muy cuestionable. O sea, estamos hablando de que es casi rocoso, es ladera, no tiene agua, en fin, muchas cosas, ¿verdad? Pero entonces, ahí, un poco cuál es la lógica, ¿no? de obtener eso, es esta idea, esta apuesta de que gradualmente esto va a valorizarse, ¿no? Va a mejorar y por lo tanto va a valorizarse. Entonces, y es como en realidad se ha visto en muchos casos. Entonces, de entrada vemos la cuestión de la desigualdad, pero enseguida viene el asunto de la exclusión, o sea, ¿qué es lo que hace que una persona, cualquier persona, acceda a uno u otro contexto, acceda a uno u otro bien inmueble, ¿no? Y bueno, ahí lo que hemos visto es que en realidad hay una cuestión, hay una marcada diferencia, pesan mucho los factores sociales, económicos, educativos, es más, hay una total correspondencia, digamos, ¿no? Entre cierto tipo de personas con el bien inmueble al que acceden. Y eso, digamos, no es algo que sucede, no es algo que por mala suerte alguien no, sino una cosa que lo que se ha visto es que en realidad, bueno, es una cosa estructural, ¿no? Es algo que viene históricamente, por una parte, pero dos, el sistema mismo, la manera en que funcionan los mercados está reproduciendo esto. Entonces, es muy triste esto porque en realidad la sociedad organizada y sobre todo a través de, en este caso, los gobiernos municipales, en general el Estado, podrían hacerse varias cosas para no sé si decir contrarrestar, pero para tratar de equilibrar un poco las condiciones, los resultados sobre todo, y hacer que una gran mayoría de la población deje de estar en condiciones tan vulnerables como las que hemos encontrado, ¿verdad? Ahora, dos cosas ahí que me gustaría un poquito profundizar. Uno, y tú dices, sí, hay mucha diferencia, pero también tiene que ver con esta cuestión de asentamiento ilegal. Es decir, yo me acuerdo, ha habido un proceso en el distrito, en lo que ni existía antes el distrito 13, que supuestamente no debería existir, sí, el distrito 14, el distrito 9, donde la gente primero se ha asentado y después se ha regularizado. Entonces ahí, ¿cómo juega estos mercados informales en la precariedad de esos asentamientos? Es decir, no es que la sociedad es divisora en sí, sino que hay un proceso previo. ¿Cómo lo están viendo? ¿No? Es decir, porque obviamente si yo me voy a ir a asentar a un lugar que es ilegal, que no debería, encima de la cota 27, ¿cuánto es? Ya ni me acuerdo. Sí, 2.750. Me asiento. Ajá. Obviamente que mis condiciones, yo ya sé que las condiciones con las que me voy a sentar son distintas. Lo mismo si me voy a la zona del botadero de Caracara, cuando yo me asiento, sé que mis condiciones van a ser distintas. Y no es simplemente que la sociedad es exclusora, sino que yo estoy también arriesgando. ¿O cómo lo ven? Claro, cuando hablamos de que existe un sistema, digamos, un poco perverso de este conjunto de mercados y una lógica especulativa, ¿no? en la que todos estamos inmersos, y eso es lo que hablamos de estructura, pero esas estructuras, ¿quiénes la hacen?
la hacemos nosotros, las personas. O sea, cada vez que voy yo a Derechos Reales y pido que me den más rápido no sé qué documento, porque estoy además dispuesto a pagar un poquito más por el favor, por el esfuerzo, estoy contribuyendo a eso. Claro. O sea, ese es, digamos, no quiero decir que, digamos, las personas seamos nada más que víctimas, o que los grupos vulnerables y marginales que son están... siempre víctimas, ¿no? De hecho, son víctimas, hay muchas víctimas, pero también hay muchos cómplices. Entonces somos a la vez víctimas y cómplices, estamos aportando, reproduciendo un sistema que no quiero decir así tan, pero es más o menos eso, es muy perverso. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Se pueden hacer muchas cosas. El Estado en general, o sea, podemos hablar de las reparticiones específicas como derechos reales, podemos hablar de las unidades especializadas del gobierno municipal, podemos hablar del gobierno departamental y del mismo gobierno nacional. Deberían trabajar en, primero, establecer sistemas que sean eficientes, ¿no? Que uno no tenga que estar ahí peleando por la ficha, por el puesto. A técnicos municipales, a los alcaldes es muy difícil, ¿no? Pero a los técnicos sí, de hecho se ha planificado un evento de presentación de resultados, que más bien va a ser un taller más sencillo, en el que se espera que estén estos, los representantes municipales para difundir y bueno, no sé si comenzar, pero continuar una discusión en este tema que pudiera pues echar más luces y qué sé yo, proveer alguna posibles soluciones para estas problemáticas. El libro que ustedes están publicando ya está a punto de salir. Está a punto de salir. Bueno, en realidad son dos libros, uno que ya se publicó el 2015, pero hay otro que también está a punto de salir y esperemos poder difundirlo pronto. Vamos a estar a la espera. Bueno, se nos acabó el tiempo. Mil gracias por estar con nosotros, Jorge Miguel, y bueno, vamos a estar esperando estos resultados que realmente nos toca a todos, ¿no? Porque es parte de nuestra vida. Mil gracias por estar con nosotros y mil gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Gracias.